en esta noche con nieve. Es poca nieve, pero está cayendo. Y le damos gracias a Dios porque está aquí usted y usted vino a escuchar la palabra de Dios. Y hoy en esta noche agradecemos a Dios por este tiempo, por esta oportunidad que nos da de estar aquí. Y a mí me ha tocado predicar sobre Romanos 13. Habla acerca de lo que es la autoridad y está muy bueno el tema. Me pasó un incidente, me trajo un binder de cantos que no debería traérmelo y me traje el otro. Le ruego su perdón. Amén. Así que por eso vi que estábamos con el hermano, pero pudimos alabar a Dios, estar en este lugar y podemos también escuchar la palabra de Dios en esta noche. Póngase en sus pies, hermanos, en esta noche. You stand up, we're reading for the Bible, please. Damos gloria a Jesús y vamos a leer el versículo 13. Son 14 versos y queremos resumirlo y queremos hacerlo algo práctico con la ayuda del Espíritu de Dios. Que Dios nos ayude en esta noche. Habla de la sumisión a las autoridades. Hoy vamos a estar aprendiendo un poco acerca de esto y creemos que Dios puede hablarnos. Amén. ¿Lo tiene? Amén. Vamos a orar. Así como está y ahorita leemos. Padre, gracias en esta noche en el nombre de Jesús. Te agradecemos por esta oportunidad, por este tiempo, Señor. Te pedimos que nos enseñes con el poder de tu palabra y que el poder de tu palabra traiga vida, traiga, Señor, exhortación, consolidación, edificación, a fin de que nuestra vida pueda ser bendecida de parte tuya. Señor, rogamos tu favor en esta noche, que nos estés guiando a la medida que estemos hablando, tú estés trayendo palabra de vida, palabra que salva, palabra que edifica, que exhorta, que consolida, Dios, en esta tarde. Te pido que nos enseñe, te pido que tu Espíritu Santo esté sobre nosotros en esta tarde, en el nombre de Cristo, que tu palabra caiga en buena tierra en esta noche, Señor, que tu palabra pueda llevarse a la práctica para que las vidas que nos puedan ver al practicar tu palabra den gloria y honra a tu nombre, Señor. Te damos la gloria y la honra en esta noche. Bendito seas, Señor, enséñanos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Ahora sí, you ready? We're ready for verse 1 and 14. I'll read one in 2 you and we'll finish 14. Okay? Bien. Amén. Amén. Dice la Biblia, hermanos, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo de que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos y a todo lo que debéis, y al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino es amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, y no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas, envidia, todos juntos,
sino vestidos del Señor Jesucristo, y no probáis para los deseos de la carne. Vamos, ya oramos. Si tome su asiento, amén, gloria a Jesús. You go, sit down. Amén. Ok. Mientras yo estaba leyendo un poco, oyendo un poco de este capítulo, yo encontré muchas cosas, pero en realidad en todo momento Dios establece a alguien como autoridad. Nosotros estamos sujetos a autoridades. De hecho, nosotros estamos sujetos en un trabajo, estamos sujetos, cuando somos hijos, por ejemplo, estamos sujetos a nuestros padres porque ellos son la autoridad, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en un trabajo, los encargados o los dueños, estamos sujetos a ellos. Y la Biblia dice que la iglesia en Roma Pablo estaba tratando de enseñarles y diciendo, ¿sabes qué? Es necesario que estés sujeto a la autoridad que está ahí en Roma, porque en Roma había mucha demanda de tributo y era una de las cosas muy fuertes que se oían en ese tiempo en Roma. Para ellos era interesante el tributo. Tú podías tener tu religión y todo, y no había problema, porque tú podías, mientras tú eras el tributo, tú podías tener tu religión, lo que tú quisieras, en lo que tú quisieras creer. Ellos respetaban eso, siempre y cuando tú dieras tributo a ellos. Pero, dice aquí, en la Biblia, sométase toda persona a las autoridades superiores. Él está hablando de las personas que tienen autoridad de parte de Dios, hablando de las autoridades que tenemos, como el presidente, como el gobernador, como los que están encargados en una ciudad, en un país. Ellos son la autoridad máxima, ¿verdad? Y ellos ponen leyes, establecen leyes, y nosotros tenemos que seguirlas, tenemos que entrar en esa forma que ellos están implantando bajo su ley. Al respetar las leyes, nosotros no podemos violarlas. Tenemos que entrar, por ejemplo, hoy en día salió una ley de que tienes que pagar taxas ahora porque usas la carretera. ¿Sí o no? ¿No le ha llegado el bill de ese? Sí. ¿Verdad que sí? A mí ya me ha llegado, ya le llegó también uno. Entonces nos está llegando, ¿no? Y ellos sacaron esa ley. ¿De dónde salió esa brillantez, de esa ley, verdad? Pero ciertamente usamos nosotros la carretera, ciertamente nosotros usamos muchos de los beneficios en el país o en el estado, en el condado, en el pueblo donde estemos. De alguna manera nos beneficiamos de lo que ellos han hecho ahí. En México está la corrupción, y platicamos con el hermano Alan que aquí en esto está más fuerte la corrupción todavía, nomás que más educada. Ya dice, México es corrupto, pero Estados Unidos dice, es más corrupto, dijo él. Entonces, estamos en un lugar donde tenemos que saber, hermano, que estamos sometidos. No podemos nosotros rebelarnos, ni porque nosotros nos estamos muy grandes, porque terminamos en una casa de cuadritos, terminamos en la cárcel, nos refunden en la cárcel, y muchas de las veces pasa de que cuando no pagamos nuestros impuestos, ¿qué pasa? Bueno, allá en México estaba el IVA famoso. Me acuerdo todavía un poco de eso. Y cuando alguien no pagaba el IVA, ya sabes cómo lo que llegaban ahí. La hacienda, llegabas, IVA, tienes que pagar. Y si no pagabas, se cerraba el changarro o el negocio que tenías. No te chingo changarro, porque es una palabra que usamos nosotros en México, ¿verdad? El pequeño negocio. El pequeño negocio no importa que vendieras lo que vendieras, tú tienes que pagar el IVA. Impuestos o el IVA, impuestos ahí en el lugar. Entonces, hermano, dice aquí que tenemos que someternos a todas las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Una de las cosas que debe de entender o debemos de entender es de que Dios estableció a esas personas, fíjate. Amén. Mira, puede ser quien sea, puede ser la persona que no te guste. Dios la está poniendo en el lugar donde Él quiere que esté. Puede ser mala, puede ser buena, pero Dios la está poniendo. Amén. Dios la pone, porque Él es soberano y Él sabe a quién. Vamos a unos versículos rápidamente para poder nosotros ver un poquito más de luz con lo que ese versículo, porque ese versículo abarca hasta el 7. Y vamos a Tito, capítulo 3. Vaya Tito. Tito, hermano, Tito,
Tito, Tiro, Tyros. Es como Tyro de carro. Es Tyros. Tito 3. Y le dice ahí dice una parte, recuérdales que se sujeten a los gobernantes. Y ahora sí, que aquí entramos en materia, dice, recuérdales a quién, a los que han creído, a los creyentes. Bueno, en especial la iglesia de Roma que está hablando Pablo, y esta es una semejanza que le hace a Tito, también le hace una referencia y le dice, ¿sabes qué? Recuérdale que se sujete a los gobernantes, a las autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. ¿Cómo ven? O sea, estar dispuesto no es una opción, no es algo que usted escoge o que yo diga, no, pues es que lo que dijo no me gusta para mí, aunque no nos beneficia. Y muchas personas son convenencieras cuando dicen, bueno, esto me beneficia, yo lo voy a hacer porque me beneficia. Pero él está diciendo, si ellos dijeron, decretaron que tienen que pagar, hay que hacerlo. Por ejemplo, no pagamos taxes de la carretera, tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia aquí, dice que nos sujetemos a los gobernantes, a las autoridades y que obedezcamos y que estén dispuestos a toda buena obra. Según no están haciendo por buena obra, recuerde algo importante. Todo lo que hagan los gobernantes, todo lo que hagan las autoridades, un día se van a presentar delante de Dios. Si usaron legalmente ese dinero de las finanzas para poder hacer, ayudar a la comunidad, el país, donde quiera que estaban, si ellos lo usaron, ellos van a responder al Señor. Amén. Pero tú y yo debemos de ¿qué? Estar dispuestos. A veces no hay disponibilidad, ¿no? Pero ya cuando nos llega el citatorio, nos disponemos porque sabemos que que fue a estar y que van a venir por ti, que va a llegar el policía a tu casa y te tiene que llevar a corte. A ver, dile que no. Resístetele. O sea que a muchos se les olvida, hermano. Y eso es importante. Hay un principio aquí importante que tenemos que aprender y es acerca de Satanás. Satanás estaba bajo autoridad, ¿verdad? Pero él parece que se le había olvidado. Bueno, se le olvidó más bien, o se hizo olvidadizo. Y se rebeló contra la autoridad que era el Dios Todopoderoso. ¿Y qué pasó? Él no obedeció. Estaba en un lugar, tenía todos los beneficios. Y cuando nosotros obedecemos, hermanos, tenemos todos los beneficios de parte de Dios. Como cristianos, él tenía todos los privilegios, estaba a un lado trono de Dios. Era una persona privilegiada, pero él en un momento se rebeló. Y siempre que hay una rebelión, ¿qué pasa? Viene destrucción para esa persona, viene destrucción. ¿Qué pasó con Satanás? Dios lo quitó del lugar, lo arrojó a la tierra, está aquí en la tierra y todavía sigue usando su principio de desobediencia, de arrogancia y de soberbia en su corazón. Muchas personas no se sujetan, no les importa. Lo vemos a veces en los trabajos. ¿Sí o no? Sí. Cuando alguien no se sujeta, ¿qué pasa? Le llaman la atención, lo mueven de área, lo ponen aquí y lo empiezan a tratar con el pie. ¿Por qué? Yo le decía a mi hija hace rato, hablando un poco del Deuteronomio 28, esto no entra, pero quiero un poco a unirlo. Pero le decía, mira, aquí dice que si oímos atentamente la voz de Dios en Deuteronomio 28:1, Dios nos va a bendecir en todo lo que emprendamos, Dios nos va a bendecir en todos los aspectos, donde tengamos nuestra mano, nuestro estudio, todo. Pero dice que la persona desobediente, ¿qué va a pasar? Dice en ese mismo capítulo, dice, y todas estas maldiciones te van a alcanzar, y toda por la desobediencia. La desobediencia trae destrucción a una persona, en su vida personal, en su generación, en todos los aspectos trae problemas, situaciones, enfermedades físicas. Si usted lee ese capítulo, usted va a encontrar que la desobediencia Dios la va a castigar y la está castigando hasta el día de hoy. Por eso cuando el gobernador se decreta algo, una ley, y los gobernantes, los que están, y la dicen, y la persona le va a cabo, ¿qué pasa? Vienen con todo el rigor sobre aquella persona. ¿Ah? ¿Por qué? Porque se está rebelando, quiere desobedecer al mandato. Lamentablemente muchas de las cosas son injustas, ¿verdad? Lamentablemente. Hoy más que nunca estamos viendo acerca de lo que el presidente está hablando de esta nación. Obama está hablando y diciendo que va a arreglar la situación migratoria de muchos de los latinos hoy en día.
¿verdad? Amén. Y que dice que, que van a usar, ya no va a ganar a 7 pesos, a 6 fracción, a 9 pesos dice que quiere que todo el mundo gane. Que toda la gente que está pobre pueda estar en un lugar medieval o una clase media. Él está tratando supuestamente de hablar eso. No sabemos. Fíjense, algo importante, nosotros estamos orando a Dios para que Dios sea el que traiga eso, porque cuando trae eso, entonces muchos vamos a ser beneficiados, no por tanto por el papel, sino para proclamar el evangelio, que tenemos que salir no solamente aquí, en otros lugares, otros estados, ir y predicar el evangelio a toda criatura, en Samaria, Judea, hasta lo último de la tierra. Ese es el mandato de Hechos 1:8 para la iglesia. Entonces, se imagina, entonces, él está diciendo todo eso. Pero dice la Biblia, en Romanos también dice, todo hombre sea mentiroso, pero más Dios sea veraz. O sea, sea justo, sea de verdadero. Cuando Él dice algo, Él lo va a hacer. Cuando Él dice que Él te salvó, Él te ha salvado. Cuando Él dice, haz esto, hazlo, y Dios va a recibir un beneficio. ¿Qué? Por ejemplo, cuando creímos ¿de qué nos beneficiamos? Él como autoridad, el que gobierna sobre todas las cosas. Nos beneficiamos de la salvación, de una condenación, porque es algo espiritual. Entonces, hermanos, dice aquí, recuérdales que sujeten a los gobiernos y a las autoridades, que nos sujetemos. ¿Sabe qué está sujeto? La palabra sujeto es estar debajo de algo. Si usted no aprende sujeción, usted no aprende eso, usted no va a poder someter, nadie se va a someter a usted. Cuando usted se somete a Dios, el somete a Dios, entonces usted se somete a Dios, y entonces las demás gente se van a someter a usted. ¿Me estoy explicando? Tu esposa, tus hijos. ¿Por qué? Porque eres una persona sometida. Pero cuando alguien no se somete, luego se denota la arrogancia, la soberbia, la altivez. No le gusta que le digan ni que esto y que lo otro. No, nada, nada más yo soy el que tengo la razón. Ayer platicaba con una familia y le decía yo a estas personas que la salvación o que es importante que nosotros entendamos, queremos perfeccionarnos, nosotros tenemos que empezar a obedecer lo que Dios dice. La perfección, ¿en qué consiste? En someterse. ¿En qué? En obedecer a Dios. La perfección viene cada día más, de aumento en aumento. Cada vez que obedecemos una parte de la Biblia, nosotros nos vamos a ir perfeccionando. Pero si no obedecemos a lo que dice la Biblia, hay dos cosas nada más. Usted no ha nacido de nuevo, o está en religión tratando de hacer algo, de obedecer a Dios en su fuerza, y en sus fuerzas no puede, porque el Espíritu de Dios es el que puede hacer esto. Solamente Él es una persona, nadie puede hacerlo. Usted se puede portar bien una semana y el sábado se va a portar mal, porque no tiene el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios inspiró a Pablo, inspiró a los hombres, y ellos dijeron, es necesario sujetarte. Sujétate. Si que se sujete, no que ponga sujeta, que se sujete. Primera de Pedro. Vaya a Primera de Pedro. Amén. Y como les encanta a algunos pastores o algunos ministros que se sujete, que deben sujetarse a sus pastores. Dice ahí, ¿verdad? Estamos para allá. Primera de Pedro. Sí. 1. Sí. 1. Aleluya. Primera de Pedro 2:13, hermano. 2:13. Dice, por causa del Señor, someteos a toda instrucción humana, sea al rey como al superior, hermano. Él está diciendo que es necesario, hermano, que nosotros nos sujetemos a toda institución humana. Y de verdad que hay muchas instituciones humanas ahí en la tierra, ¿verdad? Es una institución humana y como sea el rey, o sea, sea el presidente, sea lo que sea, debemos estar sujetos. Cuando alguien dice, no, pues voy a levantarme en una revuelta contra el presidente y voy a empezar eso, Jesucristo no hizo eso. Jesucristo no se levantó en contra de Pilato. Jesucristo no se levantó en contra de cualquier institución humana que estaba. Jesucristo cumplió la ley y Él respetó que la gente, aunque Él habló del mensaje de salvación y Él atacó todo lo que tiene que ver con tradición, todo lo que tiene que ver que no tiene nada que ver con la salvación, lo atacó duramente, pero nunca violó. ¿Se acuerdan de una persona que
que se subió con una bomba a un avión una vez, que Dios le había dicho, que no sé qué tanto. ¿Qué hizo? Dijo que Dios lo había mandado a proclamar el evangelio, que lo hacía para poder llamar la atención. El presidente, ¿verdad? Pero quiero decirle que no era necesario que él hiciera eso. Cuando Dios tiene un plan y un propósito, cuando Dios tiene un propósito, no es necesario que tú te metas a un avión y agarrar una bomba. Lo que tienes que saber es proclamar el evangelio, vivir bajo el Espíritu de Dios, porque cuando está el Espíritu de Dios sobre Jesús, la Biblia dice que empezó a causar fama de tal manera que llegó hasta ¿dónde? Lo llevaron hasta Pilato, el rey se puede decir, el presidente, por decirlo así. Pero él vivió la palabra de Dios, pero él estaba bajo el poder del Espíritu de Dios. Y a veces buscamos formas de traer. ¿A qué pasó? Le dieron cárcel. Porque él violó, ¿qué? La ley. Violó los estatutos de la ley. ¿Quién los estableció? Dios los estableció. Entonces cuando usted hace eso, nosotros hemos violado, entramos en este país ilegalmente. Pero Dios tiene un propósito. Nosotros lo hicimos, es verdad. Y estamos en este país por pura misericordia. Ellos saben dónde vivimos. Ellos saben quién eres tú, saben todo. Pero ¿saben por qué Dios? ¿Por qué es que no han venido o no nos han tomado? ¿Saben por qué? Por la misericordia de Dios. Por la gracia de Dios. Por Cristo, porque Dios está intercediendo por nosotros. Entonces, hermanos, debemos de saber que tenemos que obedecer. A veces no nos gusta obedecer, no nos gusta, dice aquí, someternos a la institución, a lo que se está constituyendo, a muchas cosas que violan. Por ejemplo, en todo país dicen que deben de ayudar a la persona. Cuando a un extranjero que llega a su país, deberían de ayudarle y no negarle la ayuda dentro del país, según la Constitución o según el artículo que tienen ahí en cada país. Yo soy político, hermano, no. Mire, en realidad, y eso está en la palabra, decía que cuando uno gobernaba en Israel, o una persona estaba ahí, pues, estaba constituyendo ley y todo eso, si un extranjero entraba a su país, dice el que digo que le tienes que dar todo al extranjero que llega a tu país, porque extranjero eres. Todas las gentes que viven en este país son extranjeros. Nadie, son los únicos que son dueños de este país, son los indios de Oklahoma. Entonces, muchos de los judíos, todos son extranjeros, los blancos, todos los que viven aquí en este país, los hindúes, los chinos, los japoneses, los latinos, todos somos, mas sin en cambio Dios manda a cualquier raza o lengua, cualquier nación, cualquier individuo, que esa persona se someta a lo establecido por Dios. Amén. Él lo manda, sea quien sea. Amén. ¿Verdad? Entonces, Dios, hermano, en su misericordia, dice el 14, ahí ya que lo gobernás como al enviado por el castigo de malhechores y alabanza de lo que hacen el bien. ¿Qué pasa cuando alguien hace una fechoría? Lo hace, comete homicidio, ¿qué? Es castigado. Es castigado. Dice, no tienes que temer a la autoridad. Bueno, haz lo bueno y tendrás alabanza. Pero hace lo malo. Y lo hace lo malo. Dice, no, el pueblo lleva la espada. Está diciendo, él puede ejecutar la espada, él puede tener juicio. La espada significa juicio. Por eso cuando vamos corriendo fuera de alta velocidad, le metemos el pie al carro y vamos corriendo y nos para. En cuanto nos prende la torreta, sabemos que él tiene autoridad de llevar la espada porque va a dar juicio sobre nosotros. Amén. Cristo vive. Nosotros lo sabemos. Y cuando tú nos das un ticket, tenemos un peso de conciencia porque hemos violado las leyes humanas o la institución. El tránsito es una institución humana que también Pedro dice que Dios la estableció. Amén. Porque para que hubiera un orden, para que hubiera cómo conducirnos, cómo no atropellarnos. No como el hermano decía que una vez que en India no hay ni staff ni nada, y ra por donde sea, dice, si yo llego y me voy a estrellar, dice, con una vaca. Porque no hay que, no respetan, no se someten. Y por eso están los estados, por eso están los GIER, por los se da el paso, por eso están las intermitentes, el semáforo y todas las cosas, porque hay un orden. Amén. Cristo vive. Tú dices, no me importa, no te importa, después cuando te agarren, entonces no llores. Que no tienes dinero para pagar el ticket. O que no, y yo te voy a ocupar, y que no sé qué tanto empezamos a hacer. ¿Pero por qué? Porque no nos sometemos. Amén. Porque no somos personas obedientes para someternos. Cristo vive. Santo. Se te hizo tarde y va uno. A veces nosotros, y vamos, híjole, estamos conscientes, y sabemos. Y el Espíritu está diciendo, ¿sabes qué? Bájale. Bájale a tus tacos ya, vas muy recio, estás mal.
No, es que se me hace tarde, que párate más temprano, no seas flojo, dice el Señor. Párate más temprano. O ya si vas a llegar tarde, pues ya vete al paso y vas a llegar tarde. De todos modos. Y bueno, hermano, es necesario sujetarlo. Mira lo que dice Juan, capítulo 19. Amén. Versículo 11. Santo es el nombre de Cristo. Respondió Jesús. Respondió Jesús, dice, ninguna autoridad tendría contra mí si no te fuese dada de arriba, dijo Jesús. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene, hablando de Judas. Él dice, ¿sabes qué? Tú no tienes autoridad. Pero está diciendo, la autoridad que tienes es porque Dios te la dio a ti. Amén. ¿Ah? Entonces ahí damos cuenta de que Dios estableció la autoridad. ¿Quién era Pilato? Gobernante. Un gobernante, ¿verdad? Mas en cambio, ¿qué? O sea, no era bueno Pilato. Bueno, ese lavaba las manos ahí y le dejaba todo a los religiosos, ¿verdad? A los escribas, digo, a los doctores de la ley, a los judíos, que ellos resolvieran el problema del pueblo. Era un sistema político que se movía entre el gobernador y entre el Sanedrín, por decirlo así. Entonces, él dice, bueno, ¿sabes qué? A mí no me importa, lo que ellos dicen, pues está bien. Y él ejecutaba. Pero quiero decirte algo, Jesús le dice, ¿sabes qué? Tú tienes autoridad porque Dios a ti te ha puesto. Pero tú no tuvieras nada si Dios no te hubiera puesto ahí en ese puesto, en ese lugar de gobernatura. Hoy en día pensamos que no, pero Dios la estableció. Pueden ser malos los presidentes, malos gobernadores, malas personas, malos managers, malos supervisores. Pero yo quiero decirte algo, Dios los puso, ¿sabes por qué? Por una razón. Tú sabes cómo es el hombre, ¿verdad? Amén. Desordenado. Amén. Y hay gente, aunque no es cristiana, no por exaltarle a ellos, no es cristiana, llegan temprano, se someten al trabajo, se someten al que está ahí, y ellos empiezan a prosperar. ¿Sí o no? ¿Usted lo ha visto? Cierto. Amén. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y dice, y uno como cristiano llega, cristiano llega, me desvelé todo el día viendo televisión y llega, o sea, ¿cómo? Sacando la lengua y llegamos a decir, y digo, caray, Dios ha establecido a esa persona. Pero miren, deben de entender algo, deben de saber algo bien importante. Dios muda los tiempos. Vaya Daniel. No se duerma. Amén. Dele gloria a Jesús. Santo es el nombre de Cristo. Daniel. Versículo 2, verso 21. A ver, capítulo 2. 2.21. Capítulo 2, verso 2.21. Capítulo 2, verso 21. Amén. ¿Qué dice ahí? Pues, Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y a la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Ya hasta ahí. Dice que él muda los tiempos. Daniel está diciendo que Dios, hermano, siempre hay un dicho en el mundo que dice: no hay mal tiempo que dure 100 años. ¿Verdad que dicen eso la gente? Pues tienen una parte de razón, porque aquí dice Daniel que él muda los tiempos y las edades. O sea que no todo el tiempo, hermano, esa persona que está tarde que temprano va a culminar su tiempo, se va a terminar su tiempo. Chávez, sí, en este caso. Oh, se están acabando. ¿Por qué razón? Tienen un tiempo, tienen un ciclo de vida, son personas que se van a ¿qué? A morir un día. No son eternas. Bueno, sí son eternas porque van a ir a juicio. ¿Sí? Pero físicamente no. Tienen nacieron, envejecieron, murieron. ¿Sí se da cuenta?
Todo tiene un ciclo, un tiempo, y va a llegar el tiempo ¿de qué? De juicio. ¿Okay? Y las edades. Por todas las edades, hermano, había gente, hay dictadores en los países, en los lugares, que ellos están, le dan una ración de comida, por ejemplo, en Cuba. Dicen que en Cuba le daban a usted cierta dispensa, medida. Ahí le daban su comida, a usted le daban nomás esta paga, a todos se le daba eso. Esa es la línea de usted. Y si usted no obedecía, entraba a obediencia a lo que ellos establecieron en el gobierno, a ver cómo le iba a hacer usted. Una, le mataban y si no se moría de hambre, porque no le daban nada. Eso cuenta la esposa de un predicador, evangelista, mundialmente hablando. Y él dice que su esposa sufrió eso. Su suegro era cristiano, realmente convirtió al evangelio. Y en un momento él dijo, no es justo lo que están haciendo, dijo él. Y lo tuvieron que matar porque él desobedeció una regla. Él compartió su alimento con otra familia y pum, lo mataron. Pero ahí se cumplió lo que dice la palabra. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, por su semejante, por su prójimo. Entonces, hermano, es importante que sepamos, hermano, que Dios muda los tiempos, cambia los tiempos y las edades. Ve cómo está Chávez, está enfermo de cáncer. Y grave que está. Yo lo he visto que ha predicado el evangelio a su manera, usando la palabra, jugando con Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Traerá juicio a aquellos gobernantes. Cualquier persona, hermano, que está hablando, que está usando la palabra de Dios para burlarse de Dios, la Biblia dice en el Salmo 2 que Dios se va a reír de ellos y que la maldición y la plaga van a caer sobre esa persona. Amén. Porque él está en contra de lo que es su palabra. Amén. A la vez no lo vemos así, pero a la luz de la palabra vemos que nadie puede burlarse de Dios. La Biblia dice en Gálatas, lo que siembra el hombre lo va a cosechar. Si él siembra mentira o siembra lo que siembra, lo está cosechando. Nosotros no podemos hacer eso, no podemos jugar con las autoridades que Dios ha establecido, menos con la palabra de Dios sobre todo. Es como es de grave. Y estamos en un país, gracias a Dios, de alguna manera libre, si podemos decirlo así, pero hay reglas, hay cosas que Dios ha delegado a los hombres y que tenemos que entrar en esos parámetros a fin de nosotros hacer justicia delante de Dios. Porque el evangelio no hace ninguna justicia, no se revela contra él mismo. Imagínate tú, llegamos a Cristo y nos rebelamos contra él mismo. Está contradictorio, no rebelarnos contra Dios mismo. Amamos a Dios y se resulta que ahora lo aborrecemos porque somos cristianos. No concuerda. Yo pues si soy cristiano y después rebelarme contra lo que Dios ha escrito y ha establecido aquí. Y eso lo dice Pablo a los romanos, porque los romanos, allá había como dicen, mucha política, se movía muchas cosas se movían en Roma y trataban de ¿qué? De no obedecer a la ley. Pues soy cristiano, ¿qué? Soy por la gracia, no, que me está robando mucho y que no sé qué tanto. Mire, sin tanto que hablar, usted va a comprar comida y le quitan el 7%. Y ni se queja porque tiene que comprar la comida. En cada alimentación que usted compra, el 7, ahí trae usted, el ticket aparece. Y no decimos nada. Ahora, usted debe entender que hay muchas cosas de lo que se recopila, el sistema monetario, ve la comunidad, una cosa están haciendo. Ellos cuidan, por ejemplo, aquí mucho lo que es el áreas verdes, lo cuidan demasiado, ¿verdad? Los árboles para ellos, pero vete a México. No hay ni un árbol, nada de zona verde, nada, o sea, es muy distinto, no por juzgar a México, pero México tiene otras cosas, a lo mejor es muy bueno sin número de platillos de comida, pero no tiene áreas verdes, no tiene muchas áreas verdes, algunos sí, los que tienen un poco de dinero tienen sus áreas verdes y todo eso. Hermanos, dice aquí, él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Él lo quita. Cuando dice lo voy a quitar, lo voy a quitar. ¿Y tú haces uno lo quitó? ¿Lo quitó? ¿Por qué no obedeció? Lo removió. Cuando tenía Nabucodonosor era un rey poderoso. En el mundo no conoce su tipo de Nabucodonosor. Lee un poco acerca de Nabucodonosor y tú vas a encontrar que ese hombre gobernaba sobre todo el mundo conocido. Nadie, en todas las naciones estaban
a la merced de él, porque él había conquistado, tenía el poder. Y él dijo, por mi poder todas las naciones, dijo él, están aquí de rodillas ante mí. Así dijo Dios. Pero él no dio gloria a Dios. No dijo, Dios me puso como rey. Él no dijo, Dios me puso. No, él se exaltó. Se ensoberbeció y se engrandeció. Y dijo así. Por cuanto no dice gloria a Dios, lo removieron en un momento del tiempo, un tiempo del reino. Y se bañaba con la brisa de las mañanas, y la lluvia le caía el rocío de la mañana. Le crecieron las uñas, el pelo de cuche. Me imagino al pobre Nabucodonosor, ahí se dormía en la grama afuera. El rey de ese mundo conocido había sido removido porque él era un hombre soberbio, se enalteció. Pero él se arrepintió, hermano. Él dijo, ¿qué estoy haciendo? Un rey, te imaginas, afuera. Como ha visto usted las personas que están mendigando, sucios, indigentes. Imagínese usted cómo andan esas personas. ¿Sí las ha visto, no? Las personas que andan sucias, la julieta llena de mugre, todo eso tú lo ves a veces, tú lo ves. Así estaba el rey, sin bañarse, sin nada. ¿Todo por qué? Porque él no obedeció, no dio gloria a Dios, no se sometió a la voluntad de Dios, no dio gloria a su Señor, sabiendo que el Señor es la cabeza y él era el que debe estar sometido a Dios. Y decir, yo tengo este poder gracias a Dios. Yo estoy donde estoy por gracia de Dios. No estoy aquí porque yo soy. Sea Dios glorificado en el santo de Dios. Hermano, Él da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él. ¿Qué es la sabiduría? A ver. Cuando usted sabe, dice que está en Proverbios 1:8, dice, vamos a ver ese versículo, hablando de la sabiduría. Vamos a Proverbios. Uno 7. Usted quiere hacer lo que decía Pablo, que lo que estaba diciendo los romanos, les tengo que sentar en las autoridades. Mire lo que dice. ¿Usted cuántas veces ha orado por sabiduría? Muchas veces. Dicen, Señor, dame sabiduría. Oído, gente. Señor, dame sabiduría y no sé qué tal. Mira lo que dice aquí. El principio de la sabiduría, dice la palabra de Dios, es el temor a Jehová. A ver, ¿cuál es la sabiduría del creyente o del pueblo de Dios? La fe en Cristo. La fe en Cristo, no. Sí, pero no, eso es creer en Cristo para ser salvo. ¿Cuál es la sabiduría? El temor a Dios. ¿El temor por qué se rige? Por la obediencia. Pero ¿a qué obediencia? Al juicio. ¿Pero por qué juicio? ¿Pero antes obediencia? ¿Cuáles son? Son 10. Los mandamientos, hermano. Esa es la sabiduría de Dios. Ese es el principio de la sabiduría. Son los mandamientos. ¿Y qué dice los mandamientos? Que tienes que, ¿qué dice los mandamientos? Que tienes que respetar a quién. Al que respeto, al de honra. Y empieza a decir, o sea, empieza a decir y hablar Pablo que tenemos nosotros que someternos. ¿No? Y él habla de qué? De que tenemos que qué. Hay unos mandamientos ahí que Pablo manda que son compaginados con los 10 mandamientos. Vamos rápidamente para atrás. Dice, voy a leer el 7 antes que se vaya rápido. 1:7. El principio de la vida es temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Qué dice? ¿Quiénes son los insensatos? Lo que dicen, bueno, eso dice Dios. Como dice, eso dijo el fulano sultano, pero yo, no importa, yo no voy a hacer eso. ¿No ha visto? Eso dijo que hiciéramos bien el trabajo, pero yo, ahí voy a hacer trabajo como caiga. Ah, sí. Vamos a regresar a Romanos. Regresemos. Voy a leer para llegar
al 8 ya. Verso 2. De modo que a quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y a los que resisten a cargar condenación para sí mismo. A ver, yo le decía a unas personas rápidamente que Dios ha establecido el magistrado, las autoridades, y ellos tienen que casarse legalmente, ¿verdad? Porque Dios estableció que tiene que haber un orden, tienen que entrar en eso. Si ellos no se casan, están viviendo en adulterio. Porque así dice la palabra. Entonces, si no lo hace una persona, llega a Cristo y dice, no, pues no me quiero, yo quiero ir así, en unión libre, así me gusta a mí. Eso dice Dios, pero yo así me gusta. Bueno, un mundano que tiene a Cristo dijo, yo así puedo vivir. Digo, está bien, tú no tienes a Cristo, tú tienes un comunión con Cristo, o sea, está bien. O sea, está bien en el término porque él no está en Cristo, pero no está bien delante de los ojos de Dios. Sigo leyendo. 3. Porque el magistrado no está para impedir temor al que hace el bien, sino al malo. Quieres no tener a la autoridad lo bueno y tendrás alabanza de ella. Hermano, Dios puso al magistrado, y como usted es magistrado, usted sabe la situación ahí. Yo he oído personas que han ido tal vez una vez me ha tocado ir a pagar, bueno, porque me descuidé, no pagué mi sticker y me pararon. Y decía, ¿por qué me pararon? Decía yo. No, pues, no. Y me había pasado y lo tenía yo vencido. Me dieron un papel. Y se ve, lleva el sticker, y si lleva el sticker no vas a pagar. Y lo llevé. Y el puertorriqueño, porque estaba un puertorriqueño aquí en la corte, le decían, silencio, o sea, silencio el magistrado, todo, que estaba el juez, pues. Silencio, dice el juez, todo el mundo, ni un silbido, pero así de, ni un chiflido, porque estaba delante del juez. En la corte, no hombre, cálmense. Pues le decía, muevas acá, sí, ¿qué? Le saco y le decía, ay, silencio, ni un silbido. Ahí me encontré a un hombre que por haberse llevado un CD de la Walmart, bueno, antes que pagara, diera mi papel y me lo cancelara, me encontré un hombre que estaba ahí y me dice, yo estaba ahí y yo se sentó a un costado y le dijo, ¿tú qué hiciste? Y le dijo, no, me llevé un CD de la Walmart, dijo, y ¿qué? Pues no sé, ahorita me va a decir, ¿qué es? Dice, pero es fulano de tal, ese no es mi nombre, y otro nombre, dijo él. Ah, caray, le dije, yo estaba un poco así, ay, le salió más astuto Y ya lo llaman, fulano, antes de que pararan todo. Y le dijeron, vas a pagar $250, dice, y nunca más te vuelvas a parar en la Walmart, le dijeron. Si te llego a ver en la Walmart, mira, te vamos a la cárcel. Así le dijeron a ti. Digo, pero nomás un seguido, decía, por un seguido, no, pues es que. Dice, el chico había hecho, como 2 o 3 veces yo ya lo había hecho. Caray, así la maldad del corazón. Dice, no, no es mi verdadero. ¿Qué va a hacer? Hermano, porque aún como algunos que dicen ser cristianos, el cristiano no va a hacer eso, ¿no? El cristiano a lo mejor tuvimos problemas en la vida pasada y hoy en día estamos a Cristo y tenemos algún problema. Usted debe de saber algo, que todo se mueve de arriba cuando hay un problema. El cristiano ahora sabe que no hace aquello que deshonra al Señor. Ahora cuida su paso, cuida su andar, cuida ahora todo su aspecto. Trata de cuidar lo que Dios dice, porque es la palabra de Dios. Estamos en un tema muy, pero bien complicado. Estamos en un país donde no tenemos que saber, Dios estableció a los magistrados, estableció a los gobernadores, las autoridades, Dios las estableció. Si no, imagínense, si así como está, aunque están, ¿cómo está la ciudad? Hombre, es un desastre. Si así, aún así, gente perversa, mala. Veía yo que al famoso Chapo Guzmán, bueno, tiene un apellido como el mío, ese cuate. Yo decía, que es más famoso que Al Capone, ahora salió, que ahora ya lo destronó el Capone y que él es el mero, que no lo puede dar ese. Pero vamos a luchar contra aquí, le decía algo esta autoridad que estaba ahí, decía, vamos a luchar contra él para agarrarlo, decía.
tarde que no lo vamos a agarrar. Y es verdad, tarde que temprano lo van a agarrar como Chucho el Roto, famosísimo. A veces veo, bueno, no tanto, pero a veces he visto unas noticias, tenemos y vemos y digo, órale, hay gente aquí que bien se la da bien astuta, pero cuando dice Dios el tiempo, el diablo dice, ok, ahora me pagas todo el 1000 que me debes, agárrenlo, te agarran porque te agarran. Ahorita una conmoción porque todo el mundo, nadie lo puede agarrar, y él está haciendo sus fechorías. Sé que en Chicago me parece que tiene su sede bien fuerte de repartición. Pero recuerden, no llegará tan lejos un ser humano que la justicia no lo va a alcanzar. Por eso nosotros debemos de someternos, obedecer a las autoridades. No podemos darnos el lujo de desobedecer. Porque si eso es en la tierra, ¿qué será delante de ellos? Si la justicia se aplica aquí en la tierra, fíjense, en la tierra, y Dios es un Dios de justicia, ¿cómo usted cree que Dios la va a aplicar a aquel que no obedeció a Él, aquel que no se arrepintió, aquel que no creyó y que estará delante del trono de Dios, delante de la corte de Dios estará, y estará delante del solo, el cielo y la tierra va a oír, y Él va a estar delante de Dios? Vean, amigos, si venga acá, vamos a poner cuenta, arreglemos la cuenta, ¿cómo está? A ver, y Él va a sacar todo el rollo de película, lo que hiciste, y te lo va a sacar de decir, tú en tal tiempo, y en este tiempo, y en este tiempo, no, y que no tengo tiempo, no, que yo voy a empezar. Va a sacar todo. Los libros van a ser abiertos, de la memoria, de las obras, todo va a salir ahí. Por eso cuando dicen agarran a una persona, ¿qué le sacan a él? Todo su récord. ¿Cómo está? A ver. Una vez íbamos con el hermano, un hermano y dice, llévate el carro. Digo, no, llévatelo tú. Le digo, no me lo llevo, no me atrevo. Y vamos a la casa ahí cerquita y ¡pum! Que lo agarra un FBI, lo agarró, ¡pum! A ver, y lo agarra, no, usted la placa sobrepuesta, no es tu placa, pero es que llevo el carro para la casa, le dijo entonces, y lo conocía, creo, del FBI, pero, dice, en una reacción de segundos así, llegaron un montón de policías ahí. Dice, hermano, yo, ¿qué? Y se empieza a orar, y yo, ¿por qué? Le digo, pues, si ya que, o sea, y tú, te dije que nos esperáramos. Que nos esperáramos, que no lo hiciéramos ahorita. No, pero él desesperado. ¿Y qué pasó? Llegaron y le empezaron a checar todo y se lo confundieron para colmo con otra persona. Más todavía, no, si es, y que no sé qué. Ya después dijo el hombre al final, si es cierto, dice, no eres tú, dice, pero igualito el nombre y todos los datos. Y decía, su hermano, la misericordia de Dios. Y después dije, no, Señor, no se lo lleves, por favor. Empecé a hacer algo. Yo empecé a orar, ¿por qué? Porque pues venía con él y decía, Señor, y aparte digo, impidió que le ayudara y casi, Dios casi nos libró de eso, de no ir a cárcel, pero voy a continuar. 4, porque es servidor de Dios para el bien. Pero si hace lo malo teme porque no maneja la espada, pues servidor de Dios y vengador para castigar todo lo que hace lo malo. Y es verdad, Él es vengador y Él puede hacerlo. Hablando del magistrado, hablando del que ejecuta. El que dice, esto se va a hacer, y dice, bueno, que pague una multa. Y Él dice, así se hace. Él dice, no, que pague con cárcel hay que pagar. Con nosotros. Si no, pues entró ilegal al país, que pague una multa. Es lo que está diciendo el hombre, ¿no? ¿Va? Hermano, voy a seguir. Por lo cual es necesario estarle sujeto no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia, es verdad. Por esto pagáis también tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente esto mismo. Y empieza, pagad todo lo que debáis, le decía a los cristianos que estaban en Roma. Hablando de que ellos no pagaban sus impuestos, y empieza a decir, al que tributo, porque Roma demandaba tributo. Al que impuesto también, los impuestos que ellos pagaban. O sea, al de respeto, al que honra, ellos tienen que respetar la ley, respetar los gobernadores, y deberían de honrar
¿Su qué? Deberían honrar a Dios y honrar su nación. ¿No? Uno tiene que honrar. Dice que Dios honra a los que le honran. Y cuando honramos a Dios, honramos a Dios, honramos la ciudad. Cuando alguien tiene a gente honrada en su compañía, en su trabajo, y es un creyente, es una bendición. ¿Por qué no te va a robar? ¿Eh? Porque es un creyente realmente. Honra es que es honrado, honesto. Ajá. Pero qué deshonesto sería, ¿no? Hacer cosas que no agradan a Dios. Y muchos cristianos estaban impuestos a esa forma de vida. Y por eso Pablo escribe y dice, ¿sabe qué? Al impuesto. ¿Y por qué hizo Jesús cuando estaban caminando? Estoy hablando para no hablar tanto versículo en la Biblia. Jesús le dijo a Pedro, a ver, tú también, tu maestro paga los impuestos. Claro que también los paga. Digo, pues, y se ve, Pedro y tiraron en el suelo y sacó un testador. Y se hácelo por mí, por ti, Pedro. Él lo hizo. Él no violó eso. Por eso es que es este principio. Ahora, ¿por qué lo hace? Porque le dice, lo de César, al César. Lo de Dios, a Dios. Y si usted le da a Dios, déselo a Dios. Lo de César se lo está dando a César, aunque usted no quiera. Amén. ¿Ah? ¿Sí o no? Se lo damos a Dios, como le damos a un hermano, pero aquí digo, no, vamos a traer algo para la hermana, que la familia y todo eso. O sea, se lo vamos a dar por Dios, para esa familia. Lo de Dios a Dios, por Dios, para Dios. ¿Ve? Lo de César al César, al mundo se lo tenemos que dar, y tenemos que pagar. A ver, y luego dice, no hagas aquello. No, tenemos que hacerlo. Porque dice la palabra que tenemos que pagar. Y aquí tiene que entrar todo. Lamentablemente entran muchas cosas aquí. Por ejemplo, hay gente que si hace las taxas, está mal. Y si no las haces, también está mal. Así que hay que hacerlas. ¿Cómo ven la cosa? Hay que hacerlas. Dice, no debáis nada a nadie, sino amaros unos a los otros, porque es el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Y empieza. Porque no adulterarás, no matarás, no darás falso testimonio. Y entra lo que comúnmente nosotros hacemos. Me dice una persona, oiga, ¿y usted cómo entró aquí a este trabajo? Y él me dijo, yo noté que él quería que yo le dijera algo, comúnmente que entramos cuando desconocemos el país y cómo se mueve todo. Y decía, pues bueno, pues como entra cualquier empleado, le digo, pero ¿cómo? Dice, me decía esta persona. Y yo noté que él quería juzgarme. Entonces dije, no, ya entendí. Después me cayó el 20 y dije, me está diciendo algo para juzgarme ahora. Y digo, yo le dije la verdad al hombre que entré aquí, le dije, tenía mi esposa allí, es lo que tenía. Y digo, pues es que usted entró con otro papel, bien, está trabajando, ¿no? O sea, me dice, pero ¿cómo? Le digo, bueno, no sé, le digo, yo sé lo que tenía cuando fui, yo pedí trabajo. Pero yo estaba orando a Dios que Dios me ayudara. A lo mejor no es un Social Security, no lo tengo, le digo, pero tengo ese número que me lo dio el gobierno también. Entonces, me dice, ya no, pero yo notaba que él quería tratarme por ese lado, porque él sabe que estoy en Cristo, porque él sabe que creo en Jesús. Le voy a decir algo. Hay leyes en esta tierra y muchos las hemos violado, de verdad. Amén. Y aquí quiero hacer una comparación entre la ley y la gracia. ¿La ley qué es? ¿Qué era la ley? Un tutor, un cuidador. Y la gente tenía que escribir, y si una tras, ¡pum!, ya no tenías perdón, no tenías oportunidad. Eras castigado, ibas a juicio, te mataban a pedradas. Pero Jesús vino a eso. Vino a cumplir la ley. Y Él nos dio su gracia. Porque Él sabe que nos hemos arrepentido. Y Él sabe perfectamente que nosotros no lo hacemos por qué, por violar la ley. Porque la ley a veces es injusta y no deja que hay gente que quiere hacer las cosas bien, pero como el gobierno no quiere,
eso hace que lo haga. Ahora, ¿qué es lo que hace Dios? Dios está viendo el corazón de esa persona. Y aquí entra la gracia. ¿Qué es la gracia? Lo que Jesús hizo en la cruz. Porque Él cumplió la ley. Él cumplió todo. Y le dijo, yo pagué por Él. Yo cumplí la ley por Él. Esa es la gracia que Dios nos ha dado. Y cuando tú entiendes la gracia, lo que hace Dios es cubrirte. ¿Sabes por qué? Porque Él mostró su amor para con nosotros. Que aún siendo pecadores murió por nosotros. Y por eso un mandamiento dijo en Juan 13:34-35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ese es el mandato para los creyentes. Y él dice, esto, ellos van a conocer que eran mis discípulos si tuvieran amor los unos por los otros. Y ahí nos damos cuenta cuando una persona ama a Dios, cuando alguien está en Cristo, cuando alguien ama a su semejante. Ahí nos damos cuenta. Y eso decía él, ¿por qué? Porque entre los mismos hermanos en la iglesia de Roma se defraudaban unos a otros. Y no amaban a su hermano, sino que lo defraudaban. Y era un fraude. Y dice aquí, cuando dice, amarás a Dios como a ti mismo y a tu prójimo como a ti mismo. Imagínese usted, Dios pagó el precio, hermano, por nosotros. Y dice aquí, y le da los mandamientos, que no adulterará más. Adulterar no significa solamente algo carnal. Adulterar tiene que ver con algo mezclar. Es cuenta que usted tiene una botella de agua y usted le avienta aceite dentro de la botella, usted la está adulterando. Usted no puede, si Dios le dijo que Dios estableció la ley, usted no puede adulterar, hacer lo contrario que ellos dijeron que usted no debe de hacer. Tiene que hacer como le dijeron que tiene que hacer. En un trabajo lo hacemos porque sabemos que si no lo hacemos y adulteramos alteramos lo que nos dijeron, tenemos problemas inmediatamente. Y a veces hicimos falsos testimonios. Debemos decir la verdad. A veces duele, a veces cuesta, a veces no nos aceptan. Pero cuando decimos la verdad, ¿qué dijo Cristo cuando alguien dice la verdad? La verdad os hará libre, le va a ser libre. Siempre que diga la verdad, va a decir lo mismo. Siempre que usted mienta, siempre usted que diga un falso testimonio, siempre usted va a ir cambiando la versión de lo que usted ha dicho. Pero cuando usted dice la verdad, ya se libre. Hay muchos casos que Dios está manejando. Siempre que lo hagas, eso te va a liberar. Yo le he dicho a mi hija esto. No importa que tan grave un día hagas algo. No importa lo que tú llegues a hacer un día tan grave y tan malo. Pero si me dices la verdad, tú vas a ser libre. Cuando tú vas a Dios y dices, Señor, es verdad, si estoy trabajando con este no es mi nombre, es verdad, tú lo sabes. Y muchos lo saben, de hecho los patrones lo saben. Pero no porque quieres decir falso testimonio, sino porque hay una necesidad de ¿qué? Una necesidad terrenal en la tierra. Ahora, si se da cuenta que los tiempos van a cambiar, vienen los tiempos de cambio. Y lo que Dios quiere es cambiar nuestra vida. Deje usted el gobierno y las autoridades y todo el sistema político, que su vida cambie, que su vida sea verdadera, que su vida pueda empezar a vivir en la verdad de Dios y empiece a someterse sobre todo a Dios. Porque si usted no se somete a Dios, no se va a poder someter usted a los demás. La mujer no se va a someter al marido, los hijos no se van a someter a los padres. Es decir, todo estriba en la sumisión hacia Dios. ¿Se acuerda del centurión? Amén. Él decía, yo tengo soldados a mi mando, decía él. Él dijo, ¿sabes qué? El que le digo va y va, viene y viene, él decía. Pero él no tenía poder ni autoridad sobre lo espiritual. Y ahí le dijo que su siervo estaba enfermo, dice, di la palabra y mi siervo será sanado. Él creyó esa palabra. Porque Jesús se movía en lo espiritual. Dios le ha dado autoridad a usted también en lo espiritual.
Pero a veces queremos tomar la autoridad de quién, de uno mismo. Quiere ponerse en la autoridad de aquella persona. No podemos hacer eso. Tiene que usted respetar. Bueno, dice el marido, la mujer respete al marido, la mujer sométase a su esposo. El marido es la cabeza, pero tiene la cabeza de Cristo, conforme a todo lo que dice la palabra de Dios. Pero tienes que leer cuál es mi posición como cristiano, cuál es mi posición como creyente, cuál es mi posición como mujer, como hombre, cuál es mi posición. Porque a veces le decimos hasta las iglesias pasa de que los hermanos dicen a las hermanas que hagan algo que no tienen que someterse conforme a la palabra de Dios. Y dicen falso testimonio. Igual, el hombre también, o la mujer y viceversa. Si no se somete a Dios, no se va a someter usted, fíjese, a su esposo, a su esposa, sus hijos no se van a someter, no se va a someter en un trabajo, no va a estar sumiso, usted no va a poder cumplir la ley. Amén. Porque no está Cristo. Pero cuando el cliente se ha convertido, se sujeta a Dios, se sujeta a quién, se somete unos a otros, entre hombre y mujer, y como por pareja, hay sumisión, se somete dentro de la iglesia inclusive. A los líderes, al pastor, al líder, se tienen que someter y se da cuenta uno dice, se sabe quién es autoridad. Amén. Yo sé quién es autoridad. Cuando llega, yo sé quién es autoridad, sé quién sea quien puso. No respeto. Si sin ese supervisor, no importa. Oye, que ese es el pastor y que no sabe ni jota ni nada. Él es el pastor ya. Yo tengo más estudios que él, no importa. Él es el que puso Dios. Amén. No, pero que yo terminé ya ni sabe ni nada de eso. Dios lo puso a él. Yo respeté hasta el día de hoy a personas que están en una iglesia de pastor. Pero hay muchos que no. Hay muchos que dicen, ay, que no sé qué. Ay, ese líder, pero no. Él dice, pero no, yo sí es el líder, pero no. Él es el pastor, pero empiezan a hablar así. Me metió ahorita lo de la iglesia. ¿Verdad que no? ¿Verdad que también como que encaja ahí o no encaja? Digo, Amén. ahí le está cayendo el 20, tiene que caerle, hermano. Nosotros estamos bajo autoridad, hermano, de Dios y los que están conmigo. Amén. Ala nuestra vida. ¿Ve? Él está viendo todo. Vamos a culminar porque no salimos de aquí, pero ya vamos. Dice, el amor, el verso 10, no hace mal al prójimo. Y si aquel cumplimiento de la ley es el amor, imagínense que yo amo a Dios. Yo que amo a Dios y no obedezco a las autoridades, ese es el tema. Yo digo que amo a Dios y me rebelo contra la autoridad que Dios está recibiendo pobre. Por a veces que tenemos que amar a nuestro prójimo. ¿Cómo es la cosa, no? Amo a Dios, pero a aquel lo aborrezco. Oh, el policía, que le caiga un rayo, no tampoco. Imagínate tú todo ese rollo. No, que fúndele el carro, pónchale la llanta. No se puede, hermano. Dios lo puso para tu bien, para nuestro bien. No hacen mal, hermano. 10. Y esto conociendo el tiempo, que es ya la hora de levantarnos, a que ya nos vamos ya. Y eso es lo que dice. Del sueño, no se duerma. Porque ahora es más cerca de nosotros nuestra reunión que cuando queremos. ¿De qué está hablando Pablo ahí? Que ahora vamos a estar más cerca de nosotros. O sea, apenas vamos a acercarnos a la salvación. ¿O de qué está hablando Pablo ahí? Está hablando de algo muy importante. Está tan cerca el día del Señor. Es tiempo de levantarnos del sueño, o sea, que despertemos, despiértense, porque tienen que ustedes que someterse, que vivir en sumisión, en humildad. Eso es lo que está enseñando Pablo ahí. Tienen que someterse a ellos. Porque si viene Cristo y nos encuentra que nosotros no somos personas que no hemos o que hemos violado las leyes en la tierra, ¿usted cree que nos levante Dios? ¿O que nos deje aquí con el anticristo? Que ya cayó un meteorito por allá en Rusia y todo el mundo anda armado. ¿Sí sabe eso, no? Y todo el mundo dice, oye, dice que
Ay, dice, ¿cómo se va a poner? A lo mejor nos va a tocar a nosotros por acá, por Norte Carolina, me decía uno. Les digo, cuidado, cuidado. Pero no se conversa, no es nada, le dije. Cristo va a venir, pero primero la gente tiene que saber del Evangelio de salvación. Y dijo, conviértete, porque deja tú no caer el meteorito, pero si mañana te mueres, ¿dónde vas a estar? A la mujer el meteorito ni te va a matar, pero ¿qué tal si mañana te mueres? Como dice la palabra, estás también para los hombres que mueren una vez y después del juicio, ¿qué va a pasar? ¿Dónde vas a estar? Ni siquiera el meteorito te arrojó ahí un poquito de kriptonita y tú ya estás ahí. ¿Ve? Hermano, el tiempo ya es hora de levantarnos en lo que es la sumisión y el sometimiento. Vamos a dice, la noche es avanzada, se acerca el día, dice. Desechemos pues las obras de las tinieblas y quitámonos las armas de luz. ¿Saben qué? Usted tiene que ser luz, hermano. ¿Qué dijo Cristo? Ustedes son la luz del mundo. La sal del mundo, pero dice, ustedes también son la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Nosotros somos luz. Dice, usted no puede poner abajo la luz abajo o el candil abajo para que alumbre abajo. Bueno, aquí no se vea nada. No, se pone arriba para que todo el mundo sepa. Cuando usted lo hace, usted está diciendo, es un hijo de Dios que vive en luz. No de las tinieblas, ¿eh? Hay uno que le gusta de noche. ¿Cómo les gusta la noche a unos? Vistámonos de las armas de luz, hermano. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías. No, eran bien comelones y borrachos muchos de los romanos. ¿Usted sabía eso? Muchos de la iglesia. En lujurias, en lascivias. Dice, no en contiendas ni envidias. Oye, aquí abarcan muchas cosas, hermano. En contiendas, andan peleando unos a otros, envidiándose unos a otros. Eran bien envidiosos, bien pleitistas. Se ponían a pelear con la ley. ¿Has fijado gente así? Una vez pasó un caso. Y el tipo trabajaba en Clinton Homes, y trabaja mi hermano, y salía a comprar a la tienda cerquita ahí. Y me alcanza el policía y se pega atrás de mí. Y digo, ¿por qué me estás parando? O sea, no entiendo la razón. Yo traía el cinto, pero él dice que no traía el cinto. No, y le dije, no, sí traía el cinto. Pues, un carrito viejito, y como el cinto pues azul marino, como estaba un poco nublador, no se veía muy bien. Me decía, bueno, pero si traía el cinto, le digo. En ese tiempo valía 45 pesos el ticket. Me acuerdo ahorita como si fuera bueno. No se me olvidaba. Digo, no, si lo traía. Me estás parando injustamente. Me vas a dar un ticket injustamente, le dije yo. Yo puedo ir a corte contigo. No tengo miedo de ir a corte porque sé que traía el cinto. No, pero que. Bueno, digo, mira, si me das el ticket, dámelo. Pero tú tienes que saber que lo que estás haciendo no está bien. Se lo dije a ese policía. No era de los que eran, no, yo no sé, me confundió o no vio bien, yo traía el cinto. Yo pude haber ido en pleito con él y ganarle, defender mi derecho, ¿no? Porque era injusto, me estaba dando un ticket y yo trayendo el cinto, por eso me lo dije. Y le dije, yo no voy, tú estás viendo, me dio el ticket, yo estaba enojado. Me lo dio y justamente traía yo el cinto. No, pero yo estaba ahí peleando solo en el carro, venía y me comía unos burros de harina, ¿verdad? Una coca. Y decía, híjole, me oí enojado, decía, me dio, no tanto el dinero, sino la acción que me había hecho. Y decía, ay, me lo dio. Y dije, y ya de repente digo, ¿qué hago? Bueno, no dijo, no hagas nada, paga el ticket. Le digo, pero ¿qué puedo pagar si él me lo está dando y tengo el cinto? Paga el ticket. También pues lo voy a pagar. ¿Cuánto es? 45 pesos. No, ahorita valen 100 y tanto. 250. Ah, 250. Imagínese, ¿verdad? Dice hermano, contiendas, ¿verdad?
Hay gente que, hay una cosa, que hay gente que se pone a contender con la justicia, siendo que él tuvo el error, en vez de decir soy culpable. Y bueno, ahí te dan casos muy diferentes cuando el hombre no violó la ley, y ahí se da, y pasa de que hasta despiden a aquel, porque aquel está entrando en injusticia, está violando la misma ley. Si uno pasa que hasta lo citan, a unos policías en las noticias, hablando de los que gobiernan, no siguieron esa noticia ustedes que son mis noticieros, Telemundo. No la señorita Laura, no nada de eso. No, la noticia es Univisión, señorita Laura, que no sé qué, no. La noticia dice que 3 o 4 policías dicen que recibieron una emergencia y ellos estaban, se estaba besuqueando con una, no sé si era su mujer o no sé qué tanto, su novia. Y después pasó un tiempo y ya estaba con otra, pero ahí están platicando, que cuchicheando el policía, y recibió la llamada, dice. Salió, pero conoció, ya había muerto el niño, la niña. ¿Qué pasó? Lo llevaron a corte y los sacaron porque no entendieron en el momento que se les ordenó que deberían de estar para rescatar a la gente, y por el bien del condado tenían que velar y tenían que obedecer y sujetarse a la voz cuando le hablan. Es hora de trabajo, no es hora de estar enamorándose o besándose con la novia, con quien sea, se hacía su esposa. Es hora de trabajo. Y dice que los quitaron del puesto. Mucha gente se quejó y dijo, no es posible. Dice, ellos están ahora de servicio. Dice, bueno, parece que no, pero si eso está mal, le cuesta. Lo quitaron. Ellos están luchando para ver si los reintegran supuestamente otra vez a sus puestos. A mí una mujer andaba ahí también de policía, comprando, ya ni en cuenta, en la cámara viendo el asunto, porque hay cámaras en los negocios y los tienen a ellos bien vigilados, no creas que nomás porque andan ahí, traen la computadora, los tienen checados. Cuando pasó eso, dije, Dios mío, cuando esté la antigristo en la tierra, va a tener checado hasta lo último de cada individuo en esta tierra. Amén. Y él dice, ¿sabes qué? Ahí tienes que obedecer a lo que él dice. Ahí no te vas a rebelar. En cuanto si infracciones te caen ahí, bueno, aquí cuando algunos hasta con helicóptero te agarran rápido. Hermano, en borracheras o por borracheras, hay gente que se emborrachaba, ¿no? Y violaba las reglas, ¿sí o no? Amén. ¿Cuántos accidentes? ¿Cuántas muertes? ¿Sí o no? Los efesios eran bien borrachos. Me acuerdo que tomaba, hermano, y chanfles, 3 días de ese agua. ¿Qué aguante? Decía uno. ¿Qué cuál aguante? No, era pura guasa. Qué bueno que Dios me alcanzó y ya no ando en eso, ¿no? Si no, a lo mejor ya estuviera allá en México, ¿no? O muerto. En envidias. 14 voy a terminar. Dice, vestíos, ¿verdad? Vestidos del Señor Jesucristo y no para los deseos de la carne. Voy a terminar con un versículo y vamos a ya terminar. Vaya a Efesios 4:24, póngase en pie. Voy a leer solamente del 17 al 24. Dice esto pues digo y requiero en el Señor Pablo a los Efesios, no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, que no entienden, ¿verdad? Ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, ¿ve? Los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, ¿verdad? No aprendimos a Cristo. Si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos,
renovaos en el espíritu de vuestra mente. 24, dice ahí, terminamos, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, uno, en la justicia. Está hablando que usted obedezca, que usted se someta a la justicia del Evangelio. Santidad, que es un estado en lo que es algo que tenemos que hacer, o una acción que debemos de hacer según la verdad que está en Cristo. Justicia, santidad y verdad. Eso tenemos que hacer nosotros. Justicia, cumplir la ley, someternos. Santidad, hacer una acción que nos toca a nosotros hacerla, por lo que estaba mandando Dios en la palabra. Y conforme a la verdad, conforme a Cristo, porque Cristo es la verdad y Él es la verdad inmutable. Él fue una verdad, es una realidad lo que Él hizo. Él obedeció en todo momento y fue alguien sometido a la voluntad del Padre para darnos salvación. Hermano, espero que usted pueda evaluar. Cuando alguien se entrega a Cristo, y no importa lo que haya pasado en su vida anterior, violó leyes, hizo qué sé yo, o por ahí algo pasó, alguien hizo algo, usted debe saber algo. La Biblia dice que cuando nos acercamos al trono de la gracia, alcanzamos misericordia. ¿Qué es el trono de la gracia? Bueno, ir al Señor y decirle: Señor, tengo este problema, y por X razón, sea porque alguien cometió mal un asunto, sea por lo que quien ha hecho, Dios es justo y Dios siempre escucha nuestra oración. Cuando tú le pides algo y a pesar de que tú hayas hecho lo que hayas hecho, yo le he dicho a Dios: Señor, pasó esto, pasó el otro. Tú tenemos una relación con Cristo, haz algo, tú sabes cómo hacer justicia. Pero no, digo: Señor, pero no, que no sea mi justicia, sino que sea la tuya, porque la justicia de Él es mejor. Gracias. Cierre sus ojos, tiene una necesidad. Yo quiero invitarle a que pase usted al frente y queremos orar así. Todos tienen una necesidad, no pase al frente porque pues, no es porque yo digo no, usted pase porque usted quiere pedirle a Dios que lo ayude y que Él intervenga en su vida y que le enseñe a obedecer y a someter.